delante del Señor. Vamos a orar antes de escuchar la palabra del Señor para que el Espíritu Santo plante esta palabra en nuestros corazones. Señor, tú eres nuestro Dios, el Dios Todopoderoso. Doblamos nuestras cabezas delante de ti, Señor. Tú eres nuestro Dios, el Dios eterno y poderoso, el Dios de la Biblia, nuestro Creador. Te ruego, Señor, que esta tu palabra vaya y cumpla el propósito por el cual tú la envías. Me pongo en tus manos, Señor. Tú eres Dios Todopoderoso, recibe toda la gloria y toda la honra. Nosotros queremos escuchar tu palabra. Colócala, deposítala en nuestros corazones. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. San Juan capítulo 13, versículo 34 y el 35 dicen de esta manera. Nos ponemos de pie delante del Señor, ante la palabra de Dios. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Amén. Amén. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Amén. Se puede sentar, hermano. La palabra del Señor quede grabada en el corazón de cada uno de nosotros. Un mandamiento más, un mandamiento de Cristo, un mandamiento de Dios al corazón del ser humano. Los mandamientos son algo muy importante dentro de la Biblia. Tenemos los 10 mandamientos, el código moral que es para todo hombre, para toda persona en el mundo. Dios habla en nuestras vidas. 4 de esos mandamientos están apuntando hacia Dios, nuestros deberes para con Dios. Y 6 de esos mandamientos apuntan a el deber del hombre para con el ser humano, con la otra persona, para el prójimo. Hoy el Señor dice, este último mandamiento les doy a ustedes, los que creen en mí, aquellos que son creyentes. Un último mandamiento. Le dice, un mandamiento nuevo os doy, que se amen uno al otro. Que no estén peleándose, que no estén con brechas, con divisiones el uno al otro, sino que estén unidos. El Señor también, poco antes de ir a la cruz, tuvo un tiempo de intercesión por aquellos que creerían. Padre, yo no te ruego solamente por estos que están aquí, yo oro también por los que han de creer con el mensaje que estos van a llevar. Jesús estaba pensando por todos los creyentes de todo el mundo, de todos los tiempos. Y les decía al Padre, Padre, que ellos sean uno, como yo y tú somos uno. El Señor enfatizó la unidad. La Biblia muestra a la iglesia como un cuerpo en el cual todos los miembros de ese cuerpo están unidos. Y se articulan y funcionan uno con el otro. El Señor habló de unidad. Ese es un mensaje positivo ante cualquier sociedad, que estemos unidos. A la iglesia nos habla Dios que seamos un cuerpo unido. Y para esto el Señor utiliza un mandamiento. No hay que tenerle temor al mandamiento. Hay movimientos cristianos que dicen que cumplir los mandamientos es legalista, es un asunto de legalismo. De ninguna manera. Cuando el cristianismo está llegando a una manera de vivir totalmente alejada de los caminos de Dios, piensan que el cumplir los mandamientos es legalismo. De ninguna manera. Lo que Dios dice, eso es. Lo que Dios ordena, hay que obedecer. Él planteó mandamientos que son el refrigerio para el alma. La Biblia dice en el Salmo 119,
de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Y que los mandamientos son buenos. También dice el Salmo 119, dice, de tus mandamientos he adquirido riquezas. Al seguir tu ley, siento tu presencia. La Biblia habla de que el mandamiento es positivo para el ser humano. Hay 10 mandamientos universales, hay 613 mandamientos que Israel cumple hasta el día de hoy. De todos estos mandamientos, dice Isaías que en los días del Mesías, que son los días nuestros, de Jesús, habría mandamiento tras mandamiento. Pero dice también la Biblia que los mandamientos de Dios no son gravosos, sino es una medida de protección que el Señor da para cada ser humano, para que los seres humanos no se maten unos a otros. Pero el ser humano está desobedeciendo a Dios, matándose, preparándose para la guerra. Recursos que podrían ser para la alimentación, para solventar el hambre, lo utilizan para la guerra. Destrucción masiva, tantos recursos para la guerra y no para luchar contra el hambre o contra la ignorancia. El hombre desobedece a Dios en todos los mandamientos. La perversión sexual que está destruyendo al mundo entero y a la familia, simplemente por desobedecer a Dios. Los mandamientos no son gravosos, dice la Biblia. Los dio Dios para nuestra propia protección y para que podamos entender que hay que respetar al prójimo. Para que podamos entender que hay que respetar la vida del prójimo, la mujer del prójimo, respetar los bienes del prójimo. Y amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo. El Señor Jesús, hablando de los mandamientos, dijo que estos 10 mandamientos son totalmente importantes y estos se resumen en 2. En amar a Dios y amar al prójimo. Ese es el resumen de toda la ley, de toda la Biblia. Amar a Dios y al prójimo. El Señor Jesucristo dijo, si guardáis mis mandamientos, permaneced en mi amor. Cuando comenzaba el servicio, nuestra hermana leyó el 4º mandamiento, el mandamiento honrar a los padres, padre y madre. Honrar es el 5º mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días. Es un mandamiento que tiene promesa. Cada de los mandamientos son importantes. El mandamiento que hoy día Dios da aquí dice que os améis los unos a los otros. Está hablando a los creyentes, a los que creen en el Señor. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Hay 2 mandamientos que son la base de todos los mandamientos de Dios. Amar a Dios y amar al prójimo. En la comunión de los hermanos, en la iglesia, en lo que significan los cristianos, se nos ordena de parte de Dios poner en práctica la obediencia a Dios en cuanto a amar a Dios y amar al prójimo. Cuando amamos a Dios, obedecemos sus mandamientos. Cuando amamos a Dios, respetamos a Dios, lo que la Biblia dice, temor a Dios, temor reverente. Cuando amamos a Dios, amamos también al prójimo. El Señor, poco antes de ir al Calvario, como les dije anteriormente, tuvo el tiempo de intercesión. Y le decía al Señor que ellos sean
perfectos en unidad, que ellos lleguen a esa madurez espiritual en que se amen los unos a los otros. El Espíritu Santo, cuando vino en Pentecostés, fue la vez que con más poder se manifestó el Espíritu de Dios sobre la humanidad. Allí habían personas de muchas naciones. Cuando estos 120 creyentes recibieron el poder del Espíritu Santo con experiencias gloriosas de Dios. Luego de esa experiencia, Pedro salió hacia la calle con los demás 120 y empezó a predicar a todas aquellas personas que habían venido de las naciones lejanas. Y cada uno le escuchaba oír en su propio idioma. Se convirtieron 3,000 personas allí. Ahí comenzó el poder de la iglesia llena del Espíritu Santo. Y es notorio, cuando el Espíritu Santo vino, estableció en cada corazón el amor el uno con el otro. Por tanto, de los escritos extrabíblicos, históricos que se encuentran, la gente miraba a los cristianos, algunos los consideraban enemigos, pero admiraban cómo ellos se amaban, cómo ellos se cuidaban el uno al otro. No se había visto en ninguna otra nación que pudiera surgir un grupo tan compacto, tan unido como un cuerpo, y que se amaran de verdad, que se respetaran el uno al otro. El Espíritu Santo esparció allí amor en cada uno de los creyentes. Esparció el sentimiento de unidad, de estar unidos como un cuerpo. El compañerismo, que estuvieran siendo compañeros el uno con el otro, eso lo estableció, lo dio el Espíritu Santo en el corazón. Dice el registro ahí en Hechos 2, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. No tuvieron que crear otra clase de doctrina, algo entretenido. No crearon eso, simplemente enseñaron la palabra de Dios, la doctrina bíblica, lo que la Biblia decía. Y ellos estaban ahí unidos como un cuerpo, escuchando esa enseñanza. Luego perseveraban también en la comunión los unos con los otros. Tenían en común todas las cosas. Era una sociedad maravillosa esto de la iglesia en aquellos días. Perseveraban en la comunión. Estaban juntos. Participaban en las casas, en el alimento. Dice ahí, estaban juntos, comían en las casas con alegría y sencillez de corazón. Perseveraban unánimes, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. No se vio antes en otra sociedad esta clase de comunión. Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo les dio amor en el corazón. Que el Espíritu Santo les dio unidad a la iglesia. Y los cristianos solamente tenían que cuidar ese amor entre ellos. Y solamente debían cuidar esa unidad entre ellos. Ellos no tendrían que hacer mucho por la unidad, porque el Espíritu Santo ya dio la unidad. Solamente ahora había que cuidarla. Si no cuidamos nosotros la unidad, si no cuidamos el amor que nos corresponde como hermanos, el uno al otro, ya no va a haber esa consistencia, no va a haber ese sentido de cuerpo, en lo cual uno se preocupa por el otro como ordena Dios. En la comunión auténtica nadie sobra, nadie sobra. No hay una escala de valores, no hay una escala en que puede decir este es nada, este un poquito más, este es mucho. En la iglesia somos todos uno en el Señor. Dice la Biblia que nunca despreciemos a aquella persona que le cuesta avanzar en la vida espiritual. Porque vosotros que sois espirituales, dice, ayuda a este hermano.
Dice la Biblia que no es más importante aquel que está aventajado espiritualmente que el otro que va avanzando, casi gateando. Todos somos iguales delante del Señor. Incluso el género humano, todos los seres humanos somos iguales delante del Señor, pero en algún instante alguien abre sus oídos para escuchar a Dios. Y ahí descubre que es pecador como cada uno de nosotros. Y descubriendo eso se vuelve delante del Señor y se espera hasta pedir perdón a Dios y hacer las paces con Dios. Y ahí se constituye en un cuerpo, en ese cuerpo de creyentes que han creído en el Señor. Entonces, nadie sobra en la iglesia, nadie es dejado afuera, nadie es insuficiente, tampoco nadie es autosuficiente. O sea, ninguno de nosotros puede decir, yo no necesito al otro porque yo sé mucho. De ninguna manera. Dos cosas importantes. Nadie es insuficiente. Nadie es considerado nada. Todos somos hijos de Dios. Ahora lo que falte en perfección en alguno de nosotros, Dios se las va a arreglar para ayudarnos a avanzar. A veces el Señor nos lleva a la mesa del alfarero y eso es un poco doloroso. Pero el Señor, en su amor, ahí nos procesa para que podamos avanzar en la vida cristiana. En la iglesia no hay diferencia en una persona sabia, en una persona que no sabe nada. No hay diferencias raciales, ni diferencias sociales. No hay diferencia entre pobres y ricos. En la iglesia somos uno en el Señor. Amén. No hay diferencias intelectuales. El sabio como el ignorante son hermanos. Amén. El rico y el pobre son hermanos. Amén. Unidad en el cuerpo. No somos uniformados espiritualmente. Unos avanzarán más rápidos. Otros les costará un poco más avanzar, pero todos tenemos un destino de ir a la presencia del Señor. Amén. Por eso el que sabe un poco más, enséñele al que no sabe. Por eso el que tiene un poco más, preocúpese de las necesidades económicas de aquella persona que no ha tenido las mismas posibilidades para avanzar adelante. Que no tiene los mismos recursos. Nadie debe ser excluido del cuerpo. Algunos se excluyen a sí mismos. Algunos se quedan afuera. El Señor dejó planteamientos claros, pero algunos se quedan afuera de esos planteamientos de Dios. Y otros voluntariamente se aíslan del cuerpo. Y eso es peligroso, y eso está mal. El apóstol Pablo en Roma decía, algunos se han ido, Demas me ha desamparado, amando más este mundo. Ahí ya no se puede hacer nada, pero decir a una persona, porque piensa diferente a mí, excluirlo, no es positivo. Todos estamos llamados a guardar la unidad en amor, amándonos los unos a los otros como el Señor ordenó. Un mandamiento es una orden. Este mandamiento nuevo doy, que os améis los unos a los otros. Estamos llamados a guardar la unidad en amor, en tolerancia al hermano. Sí, es diferente a mí, pero lo voy a tolerar. Sí, es un poco difícil de carácter, pero lo voy a tolerar. Sí, es enojón, pero ama a Dios, lo voy a tolerar, es mi deber. Tolerancia. Cuando hablamos de tolerancia, el pecado no se tolera porque hace mucho daño
El pecado hace daño a la vida personal, a mi vida, a la suya. Le destruye por dentro más que cualquier otra plaga. El pecado destruye la familia más que cualquier otra plaga y cualquier otra enfermedad. Entonces el pecado no debe tolerarse, ni tiene que tolerarse usted en sus miembros, en su vida. Pero sí al hermano que ha pecado, hay que amarle, hay que cuidarlo, aconsejarlo, que se vuelva al camino. El que pueda volver a alguien al camino, dice la Biblia, que Dios borrará multitud de pecados. Soportarnos unos a los otros. Tolerancia, cuidar la honra del hermano. Soportarse unos a otros. Desarrollar el compañerismo es fundamental. Cuidar la honra del hermano. En algunos grupos evangélicos se da que se aíslan personas y hablan contra otros. En el campo le llamaban pelambre a esas cosas. Eso está mal. No puede hablarse contra otra persona que no está presente. No hay que hablar de las fallas de esa persona si yo no soy la persona que puede influir en un cambio positivo en esa cosa. No se puede. Que no se encuentre eso entre nosotros. Si nunca ha estado entre nosotros, no lo vamos a permitir tampoco, porque destruye a la iglesia. Debemos cuidarnos los unos a los otros. Una vieja canción decía que mientras estamos aquí, yo tengo el fusil, tú también, tú me guardas. Luego dices, silbando viene una bala, es contra ti o es para mí. Si es para ti, lo siento. Ahí yaces a mis pies sangriento. Sé valiente y varonil. Nosotros como cuerpo somos más que eso. Tenemos que estar unidos, cuidar la espalda del hermano. Para eso el apóstol Santiago dedicó unos versículos muy importantes respecto a eso. Cuando vio que algunos hermanos se reunían y hablaban, le habló con claridad. Dice que cuando la lengua del ser humano se desata para hablar contra el hermano, es inflamada por el mismo infierno. Si usted ha estado en una fragua en algún día, una fragua donde el herrero, el que hace herramientas, tiene una herramienta grande que se llama fragua. Al hacerlo así, echa mucho aire y los carbones se encienden. Me imagino que algo así se refiere ahí cuando la lengua es inflamada por el mismo infierno. El infierno le echa aire a las malas palabras que se hablan contra otras personas en una sesión de conversación que comúnmente en el campo le llaman pelambre. Está mal. Pensaba cuando decía eso Santiago en una expresión judía que se llama lachon hara, que es lengua diabólica, se llama esa expresión, que es un pecado gravísimo contra el hermano. Y de eso seremos culpables si no somos cuidadosos con nuestras palabras. Por eso el apóstol Santiago era tan claro en decir que la lengua es un fuego de maldad que está en vuestros miembros y es inflamada por el mismo infierno. Por la ayuda del Señor nos abstendremos de eso. Por amor al hermano, por amor al mandamiento de Cristo que dice que os améis los unos a los otros. Y quiero recordarme a mí y quiero recordarle a usted que no somos más perfectos que otros. Que en algunas cosas podemos aventajar un poco, pero en otras no. Mantenga la fe en el Señor, y la fe bíblica está ligada al mandamiento. No hay fe bíblica si no está unida al mandamiento de Dios.
Cuando hablamos de la fe y de la gracia, todo eso está relacionado con el mandamiento. El apóstol Pablo dijo: esforzaos en la gracia. Sí, por la gracia somos salvos, por la fe en Jesucristo. Pero estamos unidos a Dios en amor. Y el que ama a Dios cumple sus mandamientos. Satanás, más que ningún otro ser espiritual o humano, está queriendo destruir la unidad de la iglesia y que los hermanos no se amen los unos con los otros. Entonces Satanás quiere destruir la unidad y pisotear también el amor de los unos con los otros. Porque él es abiertamente contrario a Dios y contrario a la iglesia. Y Satanás también tiene fe. Quizás resulte herejía. No, sí tiene fe. Dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. Pero ellos nunca han podido obedecer a Dios. Por tanto, la fe que tienen no es fe bíblica. Ellos creen y tiemblan delante de Dios, pero no pueden obedecer. Entonces lo que Satanás quiere es destruir la unidad y el amor de los unos con los otros, para que nosotros no cumplamos el mandamiento de Cristo de amarse los unos con los otros. Y lo vil de estas intenciones del enemigo es que coloca ese sentimiento en los seres humanos, para que los seres humanos destruyan la honra de su hermano, para que los seres humanos que son creyentes destruyan la comunión de los hermanos. Pero el Señor nos mandó a nosotros, a usted y a mí, a preservar la unidad, a cuidar la unidad. Que el cuerpo de Cristo sea unido y que nos amemos los unos con los otros. En la iglesia primitiva, esta iglesia tan gloriosa, no faltaban problemas. La diferencia era que estos hermanos, cuando tenían problemas, solucionaban en Dios los problemas. En Antioquía hubo un problema ahí con Saulo, es decir, el apóstol Pablo y Juan Marcos. Juan Marcos después escribió el libro de Marcos, que nos bendice tanto. Hubo un problema entre él y Pablo y su tío Bernabé. Y ese problema resultó en que ya al final deciden: ya nosotros vamos a predicar por este lado y ustedes por allá. Pero este asunto se arregló, porque cada problema que ocurre en la iglesia es necesario arreglarlo. ¿Qué se hacen con los problemas? Solucionarlos. Si hay un problema de comunión, ¿qué hacemos ahí? Lo solucionamos en Dios. Él, para solucionar un problema, tiene 100 soluciones. Dios tiene todo en su mano. Entonces, después vemos al apóstol Pablo escribiendo una carta a Timoteo. Allá estaba en Roma. Y le dice: envía a Marcos, porque me es útil en el ministerio. Se arreglaron las cosas. Así tiene que ser cuando hay problemas entre nosotros. También en la iglesia de Filipos, en la carta a los filipenses, también había habido un problema. Habían dos hermanas que eran muy trabajadoras en la obra del Señor. Muy trabajadoras. Ella, ahí estaba Evodia y Síntique. Difíciles son nombres. Si van a tener hijos, pónganle hijas. Ahí hay lindos nombres para ponerle a las niñas. A Evodia, a Síntique. El apóstol Pablo le decía al líder de la iglesia de Filipos: preocúpate de Evodia y Síntique, que arreglen su situación. Ellas fueron muy buenas colaboradoras allí. Lucharon ardientemente junto a nosotros, pero ahora están peleadas. Haz que ellas se arreglen. Siempre va a haber una solución cuando hay dificultades. Ame a su hermano.
Ame a su hermano. Cuando se despida, abrácelo con un amor sincero y dígale que lo ama, que lo quiere, que es para nosotros la misma cosa. Hay una diferencia teológica en eso, pero es sano decirle te quiero porque es un sentimiento de amor de nosotros, de manera sencilla. Entonces se arreglaron las cosas ahí. Y siempre se van a arreglar las cosas cuando le decimos a Dios, interviene el Señor en esta situación. Y cuando me acerco al hermano y le digo, hermano, esto tengo contra ti. Te lo digo en amor, pero estoy dolido. Y ahí buscar la solución, buscar la reconciliación. O a veces usted no fue el culpable, pero sí, el hermano se sintió por alguna cosa que vio en usted. Entonces, hermano, yo no tuve la intención de herirlo, pero si en algo le herí, perdóneme. Y ahí estará cumpliendo lo que dijo el Señor. Si cuando estés en el templo y traes tu ofrenda para adorar a Dios, y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda al lado y ve y reconcíliate con tu hermano. Y luego que te hayas reconciliado con tu hermano, presenta tu ofrenda al Señor. Amén. Se puede, sí se puede. Porque la comunión es algo importante. Es algo maravilloso. El Salmo 133, que muchos de ustedes se lo saben de memoria, dice, mirad cuán bueno es habitar juntos los hermanos y en armonía. Es como el buen óleo, el buen aceite que desciende sobre la cabeza de Aarón y llega hasta el borde de sus vestiduras. Y cuando eso ocurre dentro del cuerpo, dice que es como la presencia misma de Dios, porque Dios derrama allí bendición y vida eterna. Cuidemos la unidad. Ese es el llamado de Dios. Y no se olvide del mandamiento de Dios. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos por los otros. Lo van a conocer a alguien porque va con la Biblia en la mano. Lo van a conocer por su actitud, por su comportamiento, por su conducta y porque nos amamos los unos a los otros. El Señor les bendiga, hermanos. Bendiciones para cada familia. Soberano y santo Dios, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios. Te agradecemos por Jesucristo nuestro Señor, que fue en la cruz, pero antes de ir a la cruz nos dejó mandamientos. Señor, amamos ese mandamiento suyo, porque Señor nos manda a amarnos los unos con los otros. Y también, Señor, a que seamos perfectos en unidad. Bendice, Señor, la unidad de esta iglesia. Bendice la unidad de cada iglesia que está recibiendo esta tu palabra a través de estas redes. Bendice, Señor, este tiempo. Bendigo a este cuerpo, Señor, que somos un cuerpo unido, articulado el uno con el otro, y que tenemos un deber para con nuestros hermanos, amarles, pero también cuidarles. Señor, cuidar la honra de ellos. No nos involucraremos a prestar oído a Satanás y ser instrumentos de Satanás, trayendo división, trayendo deshonra al hermano. Bendícenos, Señor, bendice a la iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor los bendiga, hermanos. Amén.